tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo te va? Muy bien, Pablo de León. ¿Cómo está, Pablo? Va? Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un ratito ocurrió lo siguiente. Renunció Franco Rinaldi a su candidatura en la lista de Jorge Macri. Ahí lo tienen. Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia. No quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de gobierno de la ciudad. Para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que, y acá está, renuncio a mi candidatura a diputado porteño. Me duele en el alma tomar esta decisión porque creo que los atajes son injustos, oportunistas, impostados y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival. Fíjense a quién le está apuntando Rinaldi, ¿no? Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos, pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita. Nada, pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes, construidos con mucho dinero que un día deberán explicar. Pero creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro, la discusión es otra. Me estoy volviendo una carga para la campaña y esto no hace más que beneficiar, escuchen esto, a los instigadores que son también nuestros competidores. Está acusando a su competidor dentro de Juntos por el Cambio, Rinaldi. Ya está, esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí, a todos los que se alegraron por verme en la lista, seguiré luchando como hice toda mi vida. Nos vemos pronto. Esa es la renuncia de Rinaldi, de Franco, y Jorge Macri tuiteó también. Vean, esto es de hace un ratito, de ahora. Recién. Acepto la renuncia de Franco, que busca así terminar con las polémicas. Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicas, porque creo en él. Hoy Franco entendió que su candidatura podía dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias, Franco. Bien, esto es lo que ocurrió. Hacemos un breve repaso, Pablo, de cuál fue el fuego, ya no digo amigo porque no es amigo, que terminó de producir la decisión de Franco Rinaldi. Bueno, está claro que las internas son salvajes en todos lados y desde la Unión Cívica Radical, concretamente desde el sector Martín Lustó, se puso mucho énfasis en videos que había hecho Franco Rinaldi fundamentalmente durante la pandemia y que circulaba mucho en Twitter. Se había circulado, hasta había stickers en WhatsApp con gestos de Franco. Había estado muy expuesto con todo este tipo de comentarios, la verdad, poco felices todos ellos. Pero bueno, esto todo el mundo lo sabía, quienes lo pusieron en esa lista, quienes lo invitaron a participar lo sabían. Y la UCR, el sector de Lustó, se puso en campaña y lo salía a decir. Es más, la diputada Coleta iba a un montón de programas diciendo que... ¿Quién es la diputada Coleta? Es una diputada que está segunda, tengo entendido, si no mal no recuerdo, en la lista, que compite contra la de Jorge Macri y sus diputados y sus candidatos a diputados de la ciudad. Salía por todos los medios, más que a decir su propuesta, a decir que se tenía que bajar Franco Rinaldi. El radicalismo fue impiadoso con esos videos que son muy dudosos humorísticamente. Yo quiero preguntarle a Osvaldo, ¿en qué contexto fueron dichos? Bueno, ¿cuánto representa eso el pensamiento de Franco Rinaldi? Franco Rinaldi hacía eso a nivel stand-up, piensa eso y lo metió en forma de humor. A ver, creo que... Yo quiero confesar eso, yo no había visto nunca hasta, digamos, hace poco lo entrevistamos a Rinaldi. Yo no sabía de la existencia y la mayoría de acá no sabíamos de la existencia de esos streaming que hacía él. Café con Franco se llamaba el espacio que él tenía, en donde decía barbaridades. Decía barbaridades. Creo que en un punto, estamos siendo demasiados literales. Es complicado decirlo, pero me parece que
era una broma a ese tipo de gente que dice esas barbaridades. Al menos así lo entendí yo, que como homosexual jamás me sentí ofendido porque hacía esos chistes, porque me parecía que le estaba tomando el pelo a los homofóbicos que dicen eso. Hay una cosa en la que Franco, que también reconoció que se fue más allá del fleje, cuando da nombres personales, ahí no tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación. Eso por un lado. Pero por otro lado, todos recuerdan aquella frase que se atribuye, y mal, a Voltaire, estoy en desacuerdo con lo que decís, pero voy a dar mi vida por defender tu derecho a decirlo. Dijo barbaridades, o cosas que se entendieron como barbaridades. Pidió disculpas de todas las maneras posibles. Lo hizo en un contexto muy anterior a decidirse a tener una carrera política. Quizás el error fue ponerlo en un lugar de mucha exhibición, digamos como primero en una lista. Si iba tercero quizás no pasaba. ¿Tenía alguna iniciativa a nivel legislativo, alguna acción política en el momento, que se pareciera a esos chistes de mal gusto que hacían en el streaming? No solo eso, y ahí digo, una cosa es la palabra y otra cosa es la acción. En el momento peor de la cuarentena, cuando estábamos todos encerrados durante 2 años, porque estuvimos encerrados más que casi ningún país del mundo, él fue el que llevó adelante un documento que hablaba de la infectadura, que molestó mucho, en donde pedía por la libertad de todos porque estábamos encerrados. Digamos, se la jugó en ese momento y en muchos otros momentos. Hubo muchas otras peleas que él dio. A mí me llama mucho la atención que moleste más unas barbaridades que se dijeron hace 6, 7 años o no sé cuántos años, que el hecho de que haya una agrupación prohijada por el gobernador del Chaco que tira gente a los chanchos para que se los coman. Nadie está pidiendo la renuncia de la candidatura de Capitanich cuando sabemos que es absolutamente responsable de lo que hizo Emerenciano. Lo sabemos, que la creación de ese poder impune ha llevado a que puedan hacer este tipo de cosas. Y hay sospechas de que no sea el único asesinato hecho de esta manera. Sin embargo, todos aquellos que salieron parados en un banquito moral a decir que Franco Rinaldi no podía ser candidato, no dicen nada de ese tema. Y la verdad, molesta mucho. A mí me gustaría completar lo que estaba diciendo antes. ¿Puedo que si alguien me contesta esto y seguimos? ¿Llevó adelante alguna acción, alguna propuesta política Franco Rinaldi? Pero Franco que tuviera... es un ciudadano más y muchas veces se lo invitó a este programa, lo hemos invitado a nosotros. Pero lo que quiero decir como precandidato, contésteme esto, digamos, ¿hay alguna traducción homofóbica en su plan, algo que haya dicho en relación con la política? ¿Estaba compartimentado en un segmento de humor separado de la política? Por ahí a mí me parecían antiguos los chistes, si vos querés, digamos. Sí. Pero hay mucho de que los corro al progresismo, me puedo reír de todo, basta de corrección política. Hay también ese tipo de humor. Por ahí te hace gracia, por ahí no te hace gracia. ¿Estaba pegado en algo a sus ideas políticas? No. Te pregunto a vos, Pablo. Bueno, yo quiero decir, Franco Rinaldi es un ciudadano común a todo esto que decía antes y que muchos lo hemos visto, estos videos antes. Era toda una caracterización de humor y él se conoció por un montón de gente. Yo lo conozco de la época universitaria, lo conozco de otro palo, pero digo, y él jugaba mucho con esto. Él siempre fue un vocero de todo el tema de los aviones, el tema de aerolíneas. Lo hemos llamado porque él se especializó en eso. En la pandemia se hizo muy conocido porque él nos contaba cuando no volaba. ¿Se acuerdan cuando no volaba un avión en ningún lado? Y él nos explicaba toda esta historia. Pero mucho antes él combatió mucho toda la política de la campo en aerolíneas. ¿Con qué? Con conocimiento de causa. Con lo cual, él no tenía propuestas anteriores sobre nada porque él no era un ciudadano común, sí muy especializado en los temas de aerolíneas. Ahora, yo lo que quiero decir es, no comparto absolutamente ninguno de sus comentarios, absolutamente ninguno. Por ejemplo, hay chistes de todo tipo, digo, Moldaski hace chistes sobre los judíos, bueno, pero es muy divertido porque él se burla de esos mismos, pero en el caso de Franco me parece mucho más grave. Ahora, creo que Franco estaba muy expuesto, como dice Osvaldo, pero formaba parte de la campaña y vos lo querías votar, no lo podías votar. No puede ser que cancelemos de esta manera a una persona por lo que dijo. Y me preocupa mucho que la Unión Cívica Radical, una fuerza clave para la recuperación de la democracia, sea la que quiere cancelar a un candidato. Y con una fiereza, le entraron con una fiereza más que al gobierno. Por eso, y del otro lado, la primera candidata es Graciela Ocaña. Entonces vos, si querías votar a Juntos por el Cambio, tenías opciones. O la votabas Ocaña, a Franco Rinaldi, o te gustaba quien era el tercero en la lista, Facundo Elgaizo, un hombre que ahora va a ir en lugar de ella, que es de Franco, que es de la coalición cívica de Carrió, que no podemos decir que Carrió comparte cualquiera de estos conceptos. Entonces me parece
que no corresponde y me parece que forma parte de una cuestión interna. Y es tremendo, como criticamos algunas maneras del grupo de Patricia Bullrich, hay que criticar algunas de estas maneras como el grupo de Lustó y Jacobiti, que son los que llevaron adelante esto para bajar a Franco Rinaldi y lo consiguieron. Esto se llama política de cancelación y es por la que alguna vez dijiste hace un tiempo, lo que fuera, se te cancela, entre otras cosas porque hay otro clima de época, ¿no? Pero la política de cancelación llevada a este punto de hacer bajar candidatos por alguna cosa que dijeron que no tiene que ver con su carrera política, con la que puedes no estar de acuerdo, la verdad es un antecedente muy, muy grave, porque ¿quién va a ser el próximo que bajen? Pero además no tiene una trazabilidad ni homofóbica, ni antisemita, ni xenófoba. No, digamos, uno tiene que ver también como la historia clínica. ¿Tiene antecedentes? ¿Tiene acciones? ¿O es chistes malos, para mí, mal puestos en un lugar que no tienen nada que ver? Todo lo que él decía, todo lo que él decía, todo vale, es una cosa de loco. A ver, a mí Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Milei, de la Libertad Avanza, me parece una persona autoritaria y totalitaria, que es la creadora de FAMUS, que es las familiares de las víctimas del terrorismo. Y yo no critico esto, pero digo, tiene posturas para mí vinculadas a la dictadura. A mí jamás, al igual que a Biondini, se me ocurriría cancelar los que puedan competir electoralmente. De ninguna manera. Exacto. ¿Qué hago? Es una buena comparación. No los voto. Bien. Está bueno. Quiero, sí, No, está Ceci, bien, por sí, tiene que favor. ser. No, pensaba que también acá nosotros estamos hablando de la discusión social y mediática y de la política también. Ahora, también los espacios políticos podrían haber abierto una puerta, abierto un puente de negociación y haber parado desde la política esto. Porque Franco renunció, no fue cancelado técnicamente. No hay un espacio, no hay una decisión judicial no lo que lo bajó impugnó. Jorge Macri, está claro. Exactamente. Pero fue acórrala, hay un momento Por supuesto, donde... pero él era el primer candidato a diputado y su espacio político podría haber intentado o avanzado en una discusión política, puertas adentro de la fuerza, para contener eso. Porque fue, la verdad, ese impulso fue dentro de su fuerza. Entonces, ¿qué pasa, Ceci? Tienen miedo a perder un voto. Bueno, ¿entendés? por eso, Porque entonces no hablemos de cancelación. No hablemos de cancelación. Hablemos del... Claro. Bueno, perdón. toda esa lista unida diciendo, Franco pidió disculpas, discutamos esto, discutamos tal proyecto, discutamos aerolíneas. No, La no quieren perder un cancelación, voto. además, Ceci, nunca es institucional solamente. No, muchas veces en es general es de institucional. audiencias, es de redes sociales. Bueno, entonces, también pero cancelan. entonces lo que vos tenés es un liderazgo político que ante el temor de perder un voto dice entrego a uno de mis dirigentes políticos. Y una cosa más, toda la campaña de Lustó de los últimos días se basó solamente en este tema. Exactamente. La verdad, este era el salió único tema... Salió con nosotros en la radio hablando de otra cosa y como pudo metió El único tema tema de que le Rinaldi, importaba y es cierto. y que le importó a todo el espacio era esto. Me gustaría escuchar a Martín Tetaz, que es íntimo amigo de Franco Rinaldi y que pertenece al espacio. Seguramente pronto lo escucharemos. Está con decir algo. nosotros Daniel Artana, economista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Hablemos del número 6 que dio el INDEC. ¿Cómo ves? ¿De qué material está hecho? ¿De telgopor o de hierro bien forjado? Bueno, dio un número un poco mejor de lo que se esperaba, tanto la inflación general como la núcleo, que dio 6,5. Ayudado por alimentos. Tuviste una inflación muy baja en estacionales, algunas bajas en productos puntuales, la carne que otra vez ayudó. Yo no tengo ningún elemento para dudar de la integridad del número. El INDEC ha hecho desde la época nefasta en que se mentían los datos una tarea muy profesional en el gobierno anterior y en este, así que el número creo que es creíble. Bien, Ceci, vos tenés algunos ítems que son llamativos Vamos para analizar. a poner por el lo foco menos. sobre algunas cosas. La inflación de 6%. El acumulado en el año le da un poquito más de 115% al INDEC. Si lo mirás en general contra las otras consultoras, yo miraba hoy contra el número de CIT, que es un número que viene bastante parecido a lo que da el INDEC. Ellos están en 121% anual, un poquito más arriba. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires, el índice de la Ciudad de Buenos Aires quedó casi en 119%, también queda un poco más abajo. Pero mirá, o sea, yo creo que hay que poner el foco en algunos números de este mes,
no para pensar que están mal hechos, pero sí para mirar de cerca que no se repita tanta distancia con el resto. 5,8% la inflación del Gran Buenos Aires, la inflación más baja. La verdad es que hasta ahora el Gran Buenos Aires siempre concentraba la inflación más alta o estaba empatada con la inflación general. La inflación de alimentos, 4,1%. Muy por debajo también a todas las consultoras privadas les dio desaceleración. Ahora todas estaban en torno al 5,5%, 5,7%. 4,1% le dio la inflación de alimentos al INDEC. La inflación de carne, el sector de la carne en promedio le da 1,7%. Sí, esto impactó. Eso para que impacta baje. muy fuerte porque tiene una incidencia muy alta. El resto de las consultoras tiene un número de el precio de la carne más bajo que el de los meses anteriores, pero no tan bajo como este. Estacionales básicamente son los que han bajado el índice de inflación. Las frutas, efecto post-sequía, digamos, con lluvia, con buen abastecimiento, tenés caída del 4% promedio en el precio de las frutas. Y la última, sobre la que tenemos algún llamado de atención, es la carne de pollo, el pollo, menos 5,3%. ¿En qué sentido llamado de atención? Bueno, porque las consultoras privadas con las que yo estuve comparando estos datos, todas tienen de esos números, aunque tienen una desaceleración, números más altos que eso. La verdad es que el INDEC viene de los últimos 2 meses estar por encima de las consultoras privadas. Y la inflación en general se anualiza. Si vos mirás anualizado, le da lo mismo a todo el mundo. 2 puntos más, 2 puntos menos el anual. Entonces, que un mes al INDEC le dé menos, si viene de 2 meses en los que le da más alto que a los privados, no es una preocupación. Ahora hay que mirar de cerca que esa situación no se repita, que no se descalce el número del INDEC del número de la inflación de los privados, porque vamos a estar en problemas. Bien. El mes que viene hay algunos indicios, sí, este mes que está en curso, que lo sabremos, porque esto siempre es una foto que de un mes atrás. ¿Podría mejorar? ¿Tendería al alza, a la baja, empate? Mejorar que dé menos de 6, sí. Luce difícil. A ver, recordemos que por efecto, parte por la carne, en noviembre y diciembre del año pasado la inflación había estado en alrededor de 5, 4,9, 5,1 por ahí. Y después se aceleró. En realidad, si vos me preguntás a mí, ¿un mes puede dar 6? Y sí puede, de hecho dio. Ahora, si vamos a venir de 8, para redondear, 8, 7, 6, 5, y vamos a llegar al famoso mes que empieza con 3, 6 meses después de lo que pronosticaba el ministro para abril, no hay ninguna posibilidad de eso. Argentina está metido en un contexto de alta nominalidad, un mes puede sorprender, de hecho, lo decía recién Cecilia, si vos mirás, varios meses no hay grandes diferencias. Así que yo creo que vamos de acá hasta que se vaya este gobierno con una inflación muy alta. Será 6 algún mes, podrá ser 7 otro mes, pero no tenés una tendencia sostenible hacia la baja, eso no está disponible. La otra noticia de la semana que la portavoz presidencial relativizó, dijo, son unos poquitos pesos, es el dólar blue. ¿Qué interpretación hay? Siempre se intenta explicar por qué subió. ¿Por qué crees vos que subió 10 pesos, digamos? Bueno, en realidad estuvo mucho tiempo parado, te van a decir algunos, en algún momento tenía que recuperar. Más de 10. Vos podés mirar los dólares alternativos, el contado con liqui está por arriba de eso. Pero has tenido cierta estabilidad, yo creo, por varias cuestiones, a la expectativa de que se cerraba el acuerdo con el fondo, de que vos ibas ordenando determinadas cuestiones, que por ahí había cuestiones de la política, había desaparecido de la lista oficialista por ahí el candidato más radical. Ahora, en el interín, el gobierno le sigue dando a la maquinita sin asco, y eso en algún momento te pega en la brecha. Este dólar de julio, que arranca en julio un poco más caliente, ¿es un problema para la inflación de julio, Daniel? Yo diría que un poquito te influye porque has tenido más contaminación de precios por los dólares alternativos de lo que tenías en el año 2015, en parte porque hay restricciones más severas a las importaciones, ¿no? O sea, siempre te mete un poco de ruido. Ahora, yo creo otra vez, como dije antes, vos estás metido en un escenario de una alta... A ver, el tipo de cambio oficial navega al 7 por mes. Los salarios formales navegan a niveles parecidos a eso.
La inflación no te puede dar 4. Te puede, ¿me entendés? O sea, si vos vas con una nominalidad que va a ese ritmo, la inflación va a promediar más o menos ese valor. Por más que sea 6, un número inferior a la inflación anterior, digo, el problema también es esto, ¿no? La baja salarial, porque deja la sensación de que el número podría no ser real cuando la gente va al supermercado. En realidad... Real vos o que sería más, en realidad. La inflación mide que el índice... Que la gente duda del índice no pasa nada más que en la Argentina, ¿no? Es natural porque el índice mide una canasta. Bueno, por la experiencia también. Bueno, ha pasado. Acá, viste, como nos quema, ¿no? Claro. No conocemos todos el refrán. Pero el índice refleja una canasta. Esa canasta es una canasta promedio, y que a su vez es distinta por niveles de ingreso. A ver, si vos sos vegetariana, el precio de la carne no te importa. Y bueno, este mes las verduras también jugaron por ahí a favor, pero lo que te quiero decir es que en tu canasta particular difiere seguro de la promedio. Y uno además yo creo que tiene cierta tendencia a quedarse más con lo que te sorprendió porque dio muy alto. Vos fíjate que en realidad en la literatura internacional de países que tienen 2, ahora 5 de inflación, está la discusión de que los índices sobreestiman, no subestiman. Claro. Porque si a vos te sube el precio del tomate perita, y a vos te gusta, y el precio del tomate cherry no acompañó al del tomate perita, vos sustituís. Entonces, en realidad, hasta que el INDEC del país te recoge el cambio en la canasta, que la gente consume más cherry que perita, te quedó registrada una inflación más alta de la que vos realmente sufriste. Okay. La pregunta sería, ¿hay alguna acción estratégica del gobierno dentro de un plan, o si no es un plan, de un repertorio de medidas que produzca baja de inflación? No tienen un programa antiinflacionario. Lo que tienen es, vos fíjate que en realidad el gobierno tenía, cuando Massa asumió para tomar esta gestión económica, ver cómo llegaba el 10 de diciembre. Ahora el horizonte se acortó hasta el 13 de agosto. Correcto. Porque, a ver, de acá al 13 de agosto vos podés no pagarle al fondo, o podés pagarle, mejor dicho, con los yuanes de los chinos. Pero en septiembre tenés otro vencimiento muy grande. O sea, entre agosto y octubre tenemos más de 2 meses. Y esto es de una fragilidad tal que ahora estamos, viste, festejando que arreglaron con los medicamentos que por 2 meses van a subir menos que la inflación. Y después que tal cosa la pisó un poquito. Pero este gobierno tiene que llegar al 10 de diciembre, no al 13 de agosto. Y nosotros tenemos Ahora, que seguir viviendo en Argentina. por eso, el candidato podrá jugarse la vida o sus aspiraciones presidenciales, porque si el 13 de agosto le va mal, capaz que le va peor en octubre, ¿me entendés? Pero digo, no es... Sí, te llevo algo político. Estamos en medio de una campaña, por supuesto, y están subiendo el voltaje. Mirá la acusación hoy del ministro de Economía y candidato Massa sobre los economistas de la oposición. Vamos a ver la acusación de haber ido al fondo y pedirle al Fondo Monetario que no le entregue dólares a Argentina. ¿Cómo ves eso? ¿Existe en el repertorio? Sí, existió en el pasado. Y podemos hacer nombres. ¿Ahora puede estar ocurriendo, haber ocurrido eso? No lo sé. Lo que digo es que el ministro no puede hacer esa acusación sin poner arriba de la mesa el nombre del economista o los economistas que hicieron eso y el funcionario que se lo... Pero mira, veamos cómo fue que se eso. calle la boca. A ver, revolear basura... Hoy un no es funcionario digno de del ministro, fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían, no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, digamos, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo, que además me decía sorprendido, qué poco patriotas tus colegas de la oposición. Casi con una mirada como de sorpresa frente a la idea de que por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. ¿Cómo debe ser leído esto?
No sé, otra vez, si no pone arriba de la mesa los nombres, en realidad el que queda mal es él. Están acusando a Luciano Laspina. Claro, está bien lo que dice Daniel, porque el ministro, si dice eso, debería decir nombre y apellido. Ahora, aparte es raro, perdón, que diga un funcionario del fondo, cuando esas conversaciones son secretas, ¿no es cierto? Entonces, pero... por Zoom digo, ¿no? Está bien, pero son secretas, digo, supuestamente están negociando los pagos. Pero por abajo, desde usinas oficiales se está diciendo, es Luciano Laspina el que lo dijo. Con lo cual, acá hay un tema. Respecto de, antes decía Daniel el tema de que esta inflación le resultaba creíble, y obviamente él es un especialista, no hay por qué dudar. Lo que uno dice es, justo la inflación previa a la PASO, cuando el candidato es el ministro de Economía, en una fuerza política, no lo hacemos cargo a él porque en ese momento no estaba, pero una fuerza política que cambió el resultado de la inflación y no medía la pobreza porque estigmatizaba. Y es difícil creer que todo encaje tan bien cuando estamos a 30 días de las PASO. Pero escuchame una cosa, festejar el 6% de inflación en un mes... Festejar 100%. Diría, es Panamá festejando un gol contra Argentina. Si no sé, los que somos de Boca festejamos que nos fuimos a la B, ¿viste? O sea, no nos fuimos a la B. O sea, a ver, es un desastre 6% de inflación mensual. 115 anual. Claro. Es un desastre. Este gobierno más que duplicó la inflación. ¿Ok? Entonces, yo digo, si vos mirás desde que asumió hasta hoy, tuviste una duplicó más que duplicó la inflación. Habían caído los salarios formales, informales, previo a que asumiera este gobierno, no le fue muy bien de ahí. Vos, en los últimos 5 años, el salario informal perdió 40% contra la inflación. Los formales, 15%. Entonces, vos estás en una donde la actividad económica está 5% arriba que el año 2019, más o menos un poquito por arriba del crecimiento de la población. En realidad, similar al promedio de Latinoamérica. Y eso que tuviste los mejores términos del intercambio de la historia argentina, que te permitieron tener un récord de exportaciones en el año 2022. Solamente la mala praxis explica por qué con esa abundancia de dólares el Banco Central tiene reservas negativas. Entonces, festejar 6% de inflación, la verdad es, para el libro Guinness de los récords de la ridiculez. Ahora, de ahí a que yo te diga, mintieron el índice, no, yo creo que el índice te podía dar 6%. A nosotros nos tenía que iba a dar más cerca de 7 que de 6. Claro. Pero hay que reconocer que vos tenés diferencia de un mes a mes. Es difícil pegarle al índice de un mes y yo no tengo, otra vez, ningún elemento que me permita a mí dudar de la integridad del señor Labaña y del equipo técnico del INDEC. En un ratito más allá de que Labaña trabaje con Massa y podamos hacer 200 teorías conspirativas. Yo le dejo las teorías conspirativas al ministro Massa. Escucha atentamente Matías Culfas, que fue un ministro muy importante de Alberto Fernández hasta el año pasado. Vamos a charlar con él. También del gasoducto, que fue muy polémico y quizás determinante en el tramo final de la gestión de Culfas. ¿Cuánto se juega ahí? ¿Verdad o mentira algunas declaraciones de Massa? Y tantas otras cosas más. Publicó un libro, Culfas, Peronismo para el siglo XXI. Charlaremos cómo sería ese escenario. Ceci. Sí, no, quería preguntarle a Daniel, ¿cuánto tiene que ver con ese 6% que la recesión empieza a jugar un partido? Yo diría que para este índice probablemente poco. ¿Y hacia adelante? Podría aportar algo, pero la nominalidad te mata la recesión. O sea, nosotros hemos tenido experimentos de stagflación en la Argentina. Y déjame decirte una cosa sobre el gasoducto. Lo que deberíamos estar discutiendo, en realidad concordando en la Argentina, es que era importante que se hiciera el gasoducto. Por supuesto. Después podríamos discutir si salió todo lo barato que podía haber salido, si salió más caro. Esas son las discusiones relevantes. Ahora, militar un gasoducto, me parece que es una cosa que te marca lo poco que tiene para ofrecer este gobierno. Porque hemos armado de una cosa que había que hacer, que menos mal que la hicieron, claro, que se hizo en tiempo récord, en parte también porque lo hizo el sector privado, no lo hicieron empresas públicas, con financiamiento público, pero lo hicieron empresas privadas. Lo importante es que se hizo el gasoducto, que va a ayudar a resolver el problema energético argentino, y ponerlo como el gran logro del gobierno te muestra lo poco que tienen para mostrar. Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos cerca? Estamos. Está Sergio Massa de arreglar y su equipo. Vean lo que dicen. Y a aquellos que agitan temores, que le meten pánico porque en la especulación ganan algún pesito a la gente, quédense tranquilos. Argentina
va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país de desarrollo con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal. Bueno, ahí hay una pregunta también para Culfas, pero para vos también, Daniel. No, ya, fíjate esta frase, me la voy a anotar. No vamos a rendirnos en el altar del ajuste fiscal. Bien. ¿Qué pensás de la frase y cuánto margen hay para no ir a ese altar? Bueno, a ver, el año pasado el gobierno redujo el déficit primario. En parte lo que mostró tenía que ver con algún adelantamiento de ingresos y una postergación de pagos sobre el final del año, pero hubo una mejora. Y este año eso continuó. En realidad la reducción de gasto continuó porque la aceleración de la inflación te licúa el gasto de jubilado y de planes sociales. ¿Pero fue vía licuación o racionalización del gasto? Vía licuación, gran parte, siempre puede ser. La mayor parte es licuación. Eso, lo que pasa es que te complicó los números porque los recursos se te cayeron. Ahora, el gobierno en realidad no cumplió la meta fiscal, pero ahí podría argumentar el impacto de la sequía sobre la recaudación. Y por ahí puede haber un acuerdo, por ahí. No cumplió claramente la meta de reservas, que podía decir, bueno, en parte es la sequía, bueno, en parte te diría yo es haber gastado como 4.000 millones de dólares en intervenir la brecha cambiaria. Es decir, hubo una mezcla de mala suerte y mala praxis ahí. Y si lo mirás con este sentido estricto, tampoco cumplió la meta monetaria, porque ahora ni siquiera la cumple porque están emitiendo más, pero además porque compran bonos en el mercado secundario para que le vaya bien en las licitaciones. Ya han emitido como 3 billones de pesos lo que va del año, tenían que emitir mucho menos. Entonces, no es fácil llegar a un acuerdo, pero yo creo que al final va a haber un acuerdo. Ahora, ¿no hay una contradicción cuando él dice no vamos a rendirnos en el altar del déficit fiscal? Cuando el acuerdo, cuando se firmó, se sabía que era eso. El acuerdo lo firmó este gobierno. Claro, el acuerdo que firmó Sergio Massa. Bueno, pero para eso la recriminación de Cristina tan fuerte con Guzmán, claro. Me engañaron, me dijeron que era una cosa. Pero hablando de Massa, será Massa el que llevó adelante el acuerdo que se decía, bueno, vamos a tener que rendirnos frente al altar. Ahora resulta que no nos rendimos. Osvaldo, Sergio Massa se presentó en Sociedad como ministro en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía con un cartel azul que lo único que decía atrás era orden fiscal. O sea, la bandera con la que llegó Massa hasta acá fue la de que él venía a ordenar y bajar el gasto público. Pero el altar bueno, ahora está en campaña y en una interna. Sí, hay mucha gente que no resiste un archivo, ¿no? Pero es bueno el recuerdo, porque digamos, la dinámica argentina de tantos hechos superpuestos te obliga a limpiar tu computadora mental y eliminar. Bueno, y es verdad. Si vos sos político es una cosa, cuando estás a cargo de... Supuestamente el equipo económico tiene que tratar de dar certeza, no hay ninguna credibilidad. duda, es muy bueno el recuerdo de Ceci, porque no hay ninguna duda que el objetivo de Massa a ir a Economía era ser el candidato presidencial del peronismo. Bien. Este fue el primer afiche de campaña, hoy es este. Bien. Daniel Artana, gracias por haber venido. A ustedes por invitarme. Me acompañan, voy a ir a charlar con Matías Culfas. Les recuerdo, fue un ministro importante del gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te sentís que hable en pasado? Fue un ministro muy importante, estoy hablando en pasado de un cargo que tuviste. ¿Cómo te hace sentir eso? Nada, si me preguntás cómo lo viví, lo vivo con orgullo en el sentido de lo que nos tocó, que fue trabajar en la pandemia, trabajar en la reactivación industrial, en muchas cosas que creo que logramos en un momento dificilísimo algunos resultados positivos. No tengo ningún tipo de pudor, sino contrario, orgullo. También obviamente quedaron cosas pendientes, cosas que creo que no se resolvieron de la mejor manera. Pero bueno, con una mirada hacia adelante, ¿no? Creo que Argentina, yo soy optimista, ese es el punto central que me gusta destacar. Circuló esto, que el fondo había pedido frenen el gasoducto, no hagan gasoducto. Y después apareció una versión fuerte o documentos en donde el fondo decía, sí, hagan el gasoducto porque es importante para la ecuación económica. ¿Qué nos podés decir? ¿Lo dijo, lo pidió o no el fondo? No, yo eso no lo sé. La verdad que eso lo pueden saber las personas que estuvieron en la negociación de los últimos meses. Lo que a mí me tocó
no tengo nada para decir ni a favor ni en contra sobre esa afirmación. Bien. Lo desconozco, digamos. ¿Y qué te pareció la habilitación de este tramo? ¿Cómo viste la habilitación de este tramo del Mirá, gasoducto? creo que es una gran noticia. Y creo que hay una noticia por ahí que pasó un poco desapercibida. Y a mí que me gusta mucho analizar la economía argentina en perspectiva histórica, creo que es una novedad interesante, ¿no? Porque vos viste, Diego, que hubo estos días mucha discusión al respecto, ¿no? Entonces salió el expresidente Macri a decir que él ya lo tenía armado, que dijo cosas que no son ciertas. Le respondieron, apareció Máximo Kirchner, dijo unas cosas que eran ciertas, otras que no. Aranguren le respondió, pero digo, lo interesante de todo esto para mí es que por primera vez en décadas estamos todos de acuerdo en varias cosas. En que hay que desarrollar Vaca Muerta y los hidrocarburos, en que está bien el modelo mixto de tener YPF, pero también otros inversores privados que participen, es que están bien los programas de estímulo al gas, porque los programas de Plan Gas empezaron con Cristina, Macri los continuó, y también con Alberto los continuamos. Con lo cual, es decir, parecería que hay un interés y por primera vez, insisto, en décadas. Como vos acordate, Diego, que este fue el talón de Aquiles de la Argentina en décadas. Digamos, acordate, Perón arranca con YPF con mucha fuerza, se queda no le alcanza el petróleo que produce, hace el acuerdo con Standard Oil de California, Frondizi, ¿te acordás? Recordarás en la historia, le recrimina eso. Después Frondizi hace acuerdos con empresas extranjeras, después esos acuerdos son finalmente dados de baja en los 60. Bueno, toda una historia argentina de dificultades para tener un modelo energético sólido. Bueno, me parece, y esto es algo que a lo mejor no está tan claro en la opinión pública, por primera vez en décadas está la política, parecería de ser toda de acuerdo en que tenemos que ir por este camino, y esto, te digo, es central, porque esto nos va a permitir autoabastecernos, empezar a exportar petróleo y ojalá también gas, y terminar esta década con un excedente de dólares muy importante. ¿A vos qué te había parecido ese tramo de la estatización donde antes había ingresado los Eskenazi como grupo junto con Repsol? ¿Cómo te había parecido ese ingreso? Hay todo un relato acerca de la pérdida de abastecimiento, de la soberanía energética. ¿Cómo es, si ves la película, ese tramo, cómo lo analizás? Mirá, vos tal vez sepas, yo escribí un libro llamado Los Tres Kirchnerismos, donde fui bastante crítico respecto a la política energética. Creo que fue uno de los grandes defectos que tuvo ese periodo de 3 presidencias, que creo que tuvo muchas cosas positivas. El aspecto energético creo que fue negativo. Me parece que la reacción de estatizar una parte de YPF fue algo positivo, tardío. Me parece que efectivamente uno mira todos esos 12 años y la realidad es que la producción de petróleo y gas fue para abajo. Era una economía que necesitaba más energía porque se estaba reindustrializando, porque crecían los hogares conectados. Y sin embargo, lo que nos pasaba era que la demanda de electricidad, por ejemplo, aumentó un 50% en esos 12 años, por buenos motivos. La oferta de gas, que es el principal insumo para generar electricidad en Argentina, caía todos los años al 8% anual. Bueno, evidentemente, todo ese periodo que vos mencionás fue un periodo donde no se acertó en la política energética. Creo que sobre el final se empezó a revertir y bueno, y hoy tenemos una situación distinta. Y esto me parece, y digo, no para entrar en este pase de factura, sino para decir, miremos para adelante con optimismo por primera vez en mucho tiempo. Tu libro, Un peronismo para el siglo XXI, ¿Massa estaría incluido? ¿Te parece que tiene una concepción de un nuevo peronismo? ¿Quedará supeditado a el marco conceptual del kirchnerismo? Pareciera a Cristina haberle marcado la cancha 3, 4 veces muy firmemente en actos. ¿Qué te parece que puede hacer Massa? Suponete que es elegido presidente. ¿Es el nuevo peronismo? Mirá, yo creo que Massa tiene una concepción más moderna del peronismo. Yo lo que planteo básicamente es que el problema de Argentina es eminentemente político, ¿no? Que tanto en la fuerza a la que pertenezco, es el peronismo, como en otras fuerzas políticas, no terminan de internalizarse los desafíos del siglo XXI. Por eso escribí este libro. Yo cuando escucho muchas cosas de Sergio Massa respecto a las necesidades de una Argentina más productiva y exportadora, necesidades de estabilización, bueno, ahí sí lo estoy viendo en esta concepción. Bien, ¿votarías a Massa? Sí, lo voy a votar. Muy bien. ¿Y crees que puede tener una agenda propia? O como Alberto Fernández, vos estuviste dentro de ese gabinete donde parecía Alberto Fernández que iba a tener, o creían algunos, que iba a girar el gobierno y que iba a tener su propio rumbo económico, y después fue muy condicionado por el cristinismo. Yo creo que vos lo padeciste también. ¿Cómo imaginás a Massa en esa línea? Bueno,
Yo insisto, espero justamente que se tenga un rumbo mucho más claro y definido, ¿no? Creo que este gobierno plan también... económico. ¿Cómo? Cuando Alberto Fernández dijo, yo no soy de los planes económicos, no creo en los planes económicos. ¿Qué pensás de esa frase? ¿Tuvo consecuencias? No, a ver, yo creo que esa frase por ahí ha sido tomada... A ver, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Argentina tiene que tener un plan económico, productivo, energético, en todas las dimensiones, ¿no? A mí me parece que veníamos de un contexto donde se venían de varios planes que habían fracasado, sobre todo después de 2018-19. Por ahí la idea era, bueno, trabajar en un esquema sin tanto anuncio, ¿no? Este es un gobierno, también hay que tenerlo en cuenta, digo, porque si no, a veces parece que se analiza este gobierno como si fuese sido un periodo normal. Si algo no tuvo este periodo es normalidad, ¿no? Porque además de un arranque difícil por todo lo que había dejado Macri en términos de sobreendeudamiento, después pandemia, cuando la pandemia parecía que amainaba guerra de Ucrania y ahí toda la presión con los precios de la energía, y cuando amainaba esto, la sequía que le restó 20.000 millones de dólares al gobierno. Digo, no es algo normal y tenemos que analizarlo también en ese contexto. Dicho esto, y un poco en términos de tu pregunta, sí creo que en ese sentido Alberto quedó como mitad de camino, ¿no? Porque ni terminó de jugársela por un rumbo propio, ni tampoco pactando plenamente con Cristina. Entonces, en ese híbrido, bueno, un poco perdió fuerza y ahí es donde creo que la presencia de Massa le permitió retomar esa cohesión que se había perdido internamente. ¿Volviste a hablar con Alberto Fernández? Yo volví a hablar varias veces el año pasado, ahora desde fines del año pasado que no hablo. ¿Vos sentiste que te soltó la mano en aquel momento, que te pidió la renuncia? Mira, yo sobre el episodio en sí no tengo interés en hablar públicamente, me parece que es un tema que ya está superado. Yo miro para adelante, insisto, creo que es un presidente que tuvo muchas dificultades. Creo que con el tiempo se lo va a valorar más de lo que se lo valora ahora, porque creo que realmente la crisis que tenemos la vamos a superar, porque creo que la Argentina en general se levanta de las crisis. Y cuando miremos para atrás y miremos todo lo que ha sido este periodo tan dramático, creo que vamos a ser un poquito más indulgentes. Ahí te va a preguntar Ceci, probablemente Pablo. En este peronismo para el siglo XXI que planteas en tu libro, hacen falta... Se habla de grandes reformas, no sé, laboral o por lo menos modificaciones a la legislación laboral. ¿Eso hace falta? Para mí sí. Yo no creo que haga falta la reforma laboral que plantean fuerzas como Juntos por el Cambio, sectores de la derecha, esta idea de la flexibilidad, esta idea de quitemos los derechos laborales a los 10 millones de trabajadores que están en relación de dependencia. Pero no dicen eso. Bueno, muchos plantean eso, ¿no? No dicen tocar derechos adquiridos, dicen para adelante, hay 40% de informalidad. Yo escuché mucha gente que dice hay que eliminar la ultraactividad, el tema de los convenios, hay que eliminar las indemnizaciones por despido. Mi opinión es que hay que mirar sobre todo qué pasa con la informalidad laboral y sobre todo en el mundo de las pymes. Yo creo que tiene que haber un régimen especial laboral para pymes que sea muy sencillo. Hay que eliminar la industria del juicio. Esto existe, sé que mucha gente le molesta. ¿Qué ítem tocas de la indemnización? Yo creo que no, yo eso no lo tocaría. Tocaría el tema de las multas laborales, que creo que están complicando seriamente y están generando incentivos a juicios que perjudican a las pymes y a los trabajadores. Creo que hay que hacer un régimen mucho más sencillo, con un monotributo laboral en el caso de las microempresas. Y creo que hay que hacer regímenes especiales para plataformas, nuevas formas laborales, pero entendiendo que no es adaptar a las leyes de hace 50 años, sino generar nuevos marcos para esos tipos de trabajo del siglo XXI. Bien, ¿qué otro ítem, si tuvieras que jerarquizar, te parece apremiante y no está del todo en agenda? En este peronismo, vos imaginás un peronismo distinto. ¿Cuál que es, digamos, sin miedo a la crítica? Por ahí es constructivo lo que vos planteás. ¿Qué debería ocurrir que no está ocurriendo? Lo digo porque... A ver, Matías, van 20 años de kirchnerismo. La pobreza del 42% también. Es decir, alguna autocrítica más fuerte debería ocurrir. Más allá del periodo de Macri, que cada uno puede objetar, si desde abril, mayo del 18 y el 19 fueron malos, eso es conocido. Pero hay un ciclo de casi 20 años. ¿Qué debería ayornarse ahí? Diego, vos sabés que en ese sentido he tenido una visión equilibrada. He elogiado y elogio las cosas positivas que se han hecho y también he sido crítico y lo sigo siendo respecto a muchas cosas negativas. Ejemplo, la política energética, donde esto de estar subsidiando las tarifas de luz y gas, electricidad y gas, de hogares de ingresos medios, altos, ricos, no tiene ningún sentido. ¿Fue muy largo hasta la segmentación? ¿Hubo un tiro y extremadamente largo, y todavía hoy hay mucho por hacer. Todavía hay un montón de hogares que tienen subsidios que no deberían aplicarse. En esto hay que ser mucho más
categórico. Yo creo que hay que modificar de cuajo el sistema de subsidios, hay que hacer que las facturas de luz y gas reflejen el valor real del costo del servicio y en todo caso subsidiar con un subsidio directo de suma fija a los hogares que realmente lo necesitan. Finalmente, cuando vos ibas con esto, ¿qué te devolvían? ¿Qué te decían? Bueno, yo quiero instrumentar esto. Yo creo que estos temas... ¿Hay algo ideológico? Sí, ¿Hay algo antiempresario? Sí, pero sin duda. Yo esto lo planteo en mi libro. Dentro de sectores del peronismo, no todos, ¿no? Pero hay sectores que tienen un prejuicio antiempresario, que los empresarios en realidad solo quieren ganar dinero y que no generan empleo. Miren, la verdad que yo no conozco ningún país que se haya desarrollado sin tener una estrategia de desarrollo productivo. Y en esto también hay que ver lo nuevo que se viene, ¿no? Desde el ministerio que me tocó conducir presentamos un proyecto de ley de electromovilidad, porque el mundo avanza en esa dirección, ¿no? A producir vehículos eléctricos. El Congreso no lo discutió. Y digo, a lo mejor el proyecto era mejorable, había cosas para cambiar, pero digo que Argentina no esté discutiendo algo que en el mundo, digamos, que Estados Unidos está avanzando en esa dirección, Europa, China, ni hablar, bueno, es un problema. Entonces digo, la agenda productiva tiene que estar en el centro, lo laboral, digo, no rehuyo, al contrario, hay que ver cómo modernizamos la legislación laboral, pero justamente sin quitar derechos, dándole derechos a los que hoy están afuera, y también obviamente un tema clave que es cómo estabilizar la macro. No podemos seguir con estos niveles de inflación. Matías Culfas, muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer. Vamos a hacer una tanda, por favor. Finalmente les contábamos en el inicio del programa que renunció Franco Rinaldi a su candidatura a diputado en la lista de Jorge Macri. ¿Recuerdan esos videos de esos vivos en donde él hacía comentarios o chistes que fueron interpretados de mal gusto? Bueno, tuiteó Martín Lustó que había sido sumamente crítico de Franco Rinaldi. Nosotros siempre, sobre la renuncia de Franco Rinaldi, nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de Franco Rinaldi no fue exabrupto, una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores. Jorge Macri siempre consideró y sigue considerando que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece como si fuera un gesto patriótico. En la ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri. Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución, son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado. Ahora sería bueno que Jorge Macri acepte debatir para que nos concentremos en contrastar las propuestas que tenemos y permitir que los porteños elijan con mayor libertad. Se suma Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Bien, ahí está Lustó, que había sido especialmente crítico, y el radicalismo, una parte del radicalismo, quiero ser justo, con Franco Rinaldi. Yo disiento con lo que dice el diputado, más allá que él puede decir lo que quiere y que le importa mi opinión, pero yo digo, veamos el caso Jujuy, ¿no? Ahí Morales en este momento está teniendo problemas otra vez con más cortes, el kirchnerismo se está movilizando fuertemente ahí, hablando de represión salvaje, medios kirchneristas ponen en tapa el tema de esto, que no para la represión salvaje del dictador Gerardo Morales. A mí no me parece que sea así, me parece que hay una situación del kirchnerismo y Milagros Sala y su gente fundamentalmente tratando de generarle un problema, jorobando, como hablábamos el otro día, a los trabajadores de Jujuy que no pueden recibir turismo. Ahora, cualquiera podría decir en todo caso que decir, bueno, el radicalismo no puede soportar que se burle la democracia, que no se permita la participación y o sea, uno lo pone y la interna de Juntos por el Cambio muestra que de acuerdo a cómo te conviene, vos tenés un matiz. Entonces yo digo, a mí me parece que lo tolerante hubiera sido acá que Franco Rinaldi estuviera, compitiese y que la gente vote. Y si no te gusta, no lo votes y se acabó. La política de la cancelación es así. Primero, no te alcanza que pidan disculpas. Después, no te alcanza, como vemos con este tuit, que renuncie. Una vez que te cancelaron, cada vez quieren más. Llega el ensañamiento. ¿Qué están pretendiendo? ¿Ver a Franco Rinaldi correr una carrera de 100 metros? ¿Qué más están pretendiendo? Pidió disculpas, renunció. Ya está, Lustó.
Bueno, me parece que acá hay una jugada política de pegarle a Jorge Macri, digamos. Ya no era para Rinaldi tuit, era para Jorge Eso Macri. le quita un poco de honestidad de la discusión real que él pretende instalar, llegado el caso. Si todo se reduce a su interna con Jorge Macri, como decía Ceci, quizás se podría haber dirimido puertas adentro. E incluso tener una discusión que sea superadora de la situación. No lo fue. Yo en lo personal creo que Franco Rinaldi no ponía en juego los valores fundamentales de Juntos por el Cambio, ni la democracia estuvo en peligro por estos stand-up por ahí que no son graciosos de Franco Rinaldi. Me parece que no eran representativos de un giro, de una transformación del espacio hacia lugares digamos, muy, muy siniestros ideológicamente. Me parece que es una exageración. ¿Qué valores tenía Franco Rinaldi que perdió por haber hecho estos stand-up antes de que lo eligieran como candidato? Eso es lo que no se termina de entender. Porque lo eligieron porque creían que tenía virtudes para ser legislador, para ocupar un espacio, por lo que representa. ¿Qué es lo que perdió ahora que se lo tienen que sacar de encima de esta manera? Y aparte, ¿cuál es? Haber dicho cosas que no les gusta o que no le gustan a Martín Lustó, porque al fin y al cabo, al que menos le gustaron fue a Martín Lustó, pero el que termina bajando de su lista es Jorge Macri, digo. ¿Y qué opina el radicalismo de que José Luis Espert, candidato a senador por la lista de Larreta, habla de meterle bala a los delincuentes? Yo digo, cualquier persona del radicalismo dice, algunos pueden estar en desacuerdo incluso con la posición de Pichetto, que ha dicho cosas, la verdad, bastante duras, fuertes. Digo, o de Houghton. O de Houghton. También está en la lista. Entonces yo lo que digo es, a mí voy a definir a quién me gusta y quién no me gusta votando, y a mí me encanta cortar boleta, me divierte, me meto una cosa de cada lado, total, tengo tiempo. Y nosotros estamos, vamos a ir 3 horas te vas a llevar en el cuarto oscuro. Nosotros estamos hiperinformados. Yo lo que digo es, acá se está tratando por un voto más, un voto menos, se mezcla todo. Y a mí me parece que si vos sos coherente, sos coherente. ¿Te gusta lo que hace Gerardo Morales? ¿Te parece que está a tono con la regla? ¿Te parece que es una extorsión kirchnerista? Definite. ¿Te gusta Espert? Bueno, y entonces Franco Rinaldi, ¿qué diferencia hay en esto? Pero además, digo, lo de Espert, siguiendo con el ejemplo de Espert, perdón, Lu, lo de Espert es incluso, si se quiere, más notorio el tema que sería objetable. Espert dijo en un programa de televisión, agarrando un arma réplica no letal, diciendo, ojalá fuera de plomo para salir a meter bala. Esto lo dijo en público, y eso puede tener que ver con una política pública. Lo sigue diciendo, lo de Franco Rinaldi no tenía que ver con políticas públicas, y lo están objetando por una forma de humor cuestionable, dudosa, por supuesto que puede no gustarnos. Pero a Espert no le han dicho nada. Y también Espert propuso que se dejaran de ser diputados del Caño y Berman por las posiciones políticas. Lo cual a mí no me gustan las posiciones políticas del Caño y Berman. Ahora, jamás se me ocurría decir que que el recinto pueda definir si son candidatos, son diputados, cuando los votó gente y por eso están en la banca nacional. Bueno, pues en esa misma línea no se exponen tantos planteos sobre que dos candidatos de un mismo espacio, uno esté acusando a otro de narcotraficante en Santa Fe. Digo, cuando en cualquier circunstancia hablar de que un candidato está vinculado al narcotráfico es de suma gravedad, pero en un territorio tan sensible como es Santa Fe, que dos integrantes de Juntos por el Cambio, uno está acusando al otro de narcotráfico, tiene otro de narcotraficante, tiene otro peso. Bien, esto fue en el marco de la interna. Una pregunta que queda válida: ¿debió haber Jorge Macri sostenido, convencido a Franco Rinaldi para que no se baje? Son preguntas que quedan también dando vueltas. Los valores de Juntos por el Cambio, y es una humildísima opinión, no estaban en juego por esos stand-up de mal gusto de Franco Rinaldi. Pero ahora es el momento de el hombre con cortina propia. Viene, entra caminando. ¿Por qué si el resto entra sentado, él entra caminando y con cortina propia? Nunca lo sabremos. ¿Por qué Manu, puedo? Como respuesta. Joven. Ahí está. Porque viene de la calle. Ahí está la verdad. Es el único que sale. Todos hacemos policía de escritorio. Dormimos acá. Él sale, claro. Ustedes que viven acá, yo vengo a contarles lo que pasa en la vida real, básicamente. Es que verdad. Están encerrados en esa pantalla. Nosotros que la gente ve el otro lado. No tenemos vida real. ¿A dónde fuiste, señor Vida Real? Real Life. Estuvimos en San Vicente porque allí había una recorrida de el otro candidato de Unión por la Patria. Venimos hablando, por supuesto, del candidato, este extraño caso, el candidato de la Unidad que va a enfrentar a una PASO. Sin embargo, hablamos de Sergio Massa contra Juan Grabois. Esta idea de la contención de votos por izquierda, qué es lo que representa Grabois en ese armado de Unión por la Patria, el que obtuvo, lo que no obtuvo, o lo que no iba a obtener Scioli, en definitiva, que es esa lista completa. Bueno, Grabois está en campaña, está hablándole definitivamente al público más cercano a ese núcleo duro kirchnerista,
y piensa en, por lo menos, presentarse de la manera más competitiva posible. Bien, pero miren, porque habló Grabois, miren una frase de Juan Grabois, ahí está. Yo voy en una coalición que el que pierde acompaña. Si no apoyo a Massa, sería una estafa. ¿Y por qué estamos mostrando esta frase? Porque si vos vas al archivo, prometió y juró ante los santos evangelios, estoy exagerando, Juan Grabois, que de ningún modo que Massa era el demonio mismo. Chanta. El chanta de Massa. Cagador, Chanta fue de la palabra Massa. que llegó a usar Cagador. antes de que se formalicen las candidaturas, y de hecho él sostenía que iba a ir solamente a una interna si era Massa el candidato rival. Sostuvo en algún momento, obviamente, fuera. O sea que si no apoyo al cagador, soy una estafa. Bueno, ese es un poco el planteo de este Grabois, que empezó a bajar el tono en esa interna, por supuesto, pedidos de por medio. ¿Recuerdan cuando en aquel acto en La Plata, en aquella intervención de Cristina Fernández de Kirchner, dijo: está muy bien que agarren el bastón del mariscal, pero no usen para pegárselo en la cabeza a un compañero? Bueno, eso se lo planteó también en privado en otros términos. Pero Manu, a Juan aparte, Grabois. será un cagador, pero es nuestro cagador. Estoy usando no mis palabras, las palabras que usó Grabois de cagador. Pero mostrábamos las declaraciones de Larroque diciendo que iba a votar a Massa, y hoy habló Mayra Mendoza, intendenta, ahí pasó el cuervo, intendenta de Quilmes, que dijo: yo voy a votar a Massa. Entonces, también se come el sapo. Si sumamos... Es impresionante. No sé, si sumamos Larroque, más Mayra, más esto de Grabois bajando el tono, yo iría a mirar alguna oficina del Senado, a la principal, donde tiene la oficina Cristina Kirchner. Claramente hay una línea ahí de decir, con Sergio, no, un poquito, bastante más arriba del cinturón. De hecho, la última vez que habíamos hablado con él para este programa, lo que decía básicamente era que Massa es lo mismo que Bullrich, Larreta y los candidatos de, entre comillas, la derecha. Uso las palabras de Grabois de aquella conversación. Bueno, efectivamente le bajó el tono. Nosotros hablamos de un Grabois que ladra, pero no muerde. Bien, ¿tenemos imágenes? Claro que sí. ¿Dónde estamos? Mira, estamos en un barrio en el municipio de San Vicente. Fagioli, ¿cómo viene esta campaña? Bien, trabajando muchísimo, recorriendo todos los barrios del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, del país. Lo hago con la posibilidad de visibilizar y meter en la agenda política que el ser humano tiene que estar adentro, que si abrimos el gasoducto más importante de los últimos años, pero el 40% de nuestro pueblo no tiene gas, bueno, tenemos un problema de prioridades también, ¿no? Está muy bien ahorrar divisas, está muy bien exportar, pero mejor sería que todo el mundo tenga agua, luz, cloacas, gas, un terrenito para construirse su vivienda. Vos fuiste uno de los que empezó a plantear esto, lo hacemos casi con pasando la gorra de alguna manera entre todos, el que quiera colaborar, etcétera. ¿Sigue funcionando así, ahora que está muy de moda hablar del financiamiento de las campañas? Hola, soy Santi Maratea. No, soy Fede Fagioli. A los políticos tradicionales les financian las campañas mega millonarios, pero nosotros necesitamos millones de aportes de gente común. De gente como vos. Sí, a ver, esto para nosotros es un partido con la cancha inclinada. O sea, nosotros no tenemos plata, no tenemos medio de comunicación, no tenemos recursos en términos generales. Estamos haciendo una campaña a pulmón con el sacrificio de todos los compañeros. ¿A dónde seguimos la recorrida? Guarda, le cierra la ventana. Le cierra la ventana a la prensa, Raúl. Es que no me arrancó el helicóptero, entonces vinimos en el autito, ¿viste? Vamos acá unas cuadras a hacer otra actividad y creo que después tenemos una más y son tres actividades en el distrito. Seguimos entonces. Bueno. A los que no tienen techo, como nosotros, hoy no le representa a nadie. ¿Sos el candidato de las zapatillas más embarradas, podemos decir? no sé, qué sé yo. Estas son bastante nuevitas igual. Te escuchamos decir que no confías en los candidatos, o por lo menos dijiste arriba del escenario. ¿Eso incluye a tu rival en la interna, a Sergio Massa? Mi rival, la verdad que mucho no le creo, pero por eso voy a la interna, ¿no? Pero bueno, somos parte de una coalición y nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para ganar. Nosotros debemos lograr condicionar el sistema político para que vea lo que pasa de este lado del muro de exclusión, para lo que pasa de este lado de la cordillera de los Andes, para lo que vea lo que pasa en estos barrios. Si pierde, va a acompañar a Massa. Cierto. Yo soy tu amigo fiel. Bueno, Yo soy tu amigo. Grabois consiguió lo que nadie había conseguido, que es que le den una PASO. Será
una Paso más sparring que Paso real, pero lo consiguió. Fíjate la influencia que fue teniendo dentro del kirchnerismo y sobre todo la proximidad con Cristina. Manu. ¿Qué pasa si le va muy bien? Bueno, y que es muy bien también. No sé, ¿alguien sabe cuál es la expectativa real Más de de Grabois? 6 puntos, ¿no sería muy bien? No, muy bien sería. Sería muy bien. Sería muy bien, ¿no? De hecho, los números que manejan en ambos espacios, si se quiere, de Unión por la Patria, están en el margen de los 4 a los 7 puntos y sabemos que es el margen variable de error en las Claro, encuestas, claro. básicamente. Así Más que tampoco menos. podemos concentrarnos demasiado en qué es lo que dicen, pero Y también efectivamente... depende de quién paga la encuesta, ¿no? Por supuesto. Digamos todo. Y Grabois no debe estar pagando encuestas. Pero a no Grabois creo que le por fue- eso- Pero a ver, Grabois- a ver, déjame invertir. No, pero por ejemplo, superar propuesta. a la izquierda, Espera. para Grabois es una buena Sí, elección. claro. ¿Cuánto quiere, imaginemos esto, cuánto Eso es. querría Cristina que saque Grabois y cuánto Massa? Bueno. Massa lo más posible entre los dos, por supuesto. Grabois, pero en el medio lo que asegura es que si a Cristina la hipnotizás, de alguna manera lo vota él y no a Massa, por cierto. Pero bueno, eso tiene más que ver con lo que Cristina cree, lo que Cristina tiene en la cabeza, más allá de lo que dice y lo que hace, que es lo que termina valiendo la pena. Esa contención, esa barrera de contención, como se pensó Grabois en un momento para evitar la huida, el escape de votos por izquierda, se maneja en esas variantes, entre los 5 a mí me los 7, parece los que 8 va puntos. broche en la nariz, la militancia está, ya hay una orden que empieza a bajar. Es Pero además está verticalismo, y marcada por lo hay que acompañar, ya los que escuchás. Más de Me 6 cae puntos. bárbaro, Sobre todo Massa. cuando empieza la digestión de ese sapo, porque Bueno. el día después del cierre de lista, quizás Grabois, si se votaba el día siguiente, iba a tener un caudal mucho más Pero si importante. la última aparición Sí. de ¿Qué querés Cristina- comer, sapo o que venga a la derecha? Pero si la última van aparición a de plantear Cristina esto. fue decir, bien, Sergio, que tuviste el aguante, que te sentaste en el Todo. momento adecuado, eso va a seguir pasando. Claro. Se habla de un Claro. acto la semana que viene en el conurbano en el cual iría Sergio Massa. Digo, Cristina va a tener actitudes en eso, con lo cual hay que ver. Aparte, veíamos en el informe de Manu y los muchachos que ahí no hay una fuerza política importante. La ausencia de Como aparato. No hay aparato, decía, no tenemos medios, no tenemos plata. Bueno, quiere decir que en el otro lado hay medios y hay plata. Imagínense que Scioli era un poquito más corpulento a la hora de la pelea. Más de Acá 6 no. puntos es un problema para Massa. Claro que sí. Muy bien. Pero es difícil. Permítanme cambiar de tema. Hoy se confirmó que las manchas de sangre en la casa de Sena eran de Cecilia. Habló del Chaco y de ese horroroso crimen. Rolo Barbano. Los peritos dijeron hoy que la sangre que se encontró en una habitación de la casa de la familia Sena, ¿recuerdan? El último lugar donde se la vio viva a Cecilia el 2 de junio, corresponden justamente al ADN de su madre, con el cual se hizo el cotejo. También dio positivo el ADN de la sangre encontrada en un colchón que fue retirado por orden de Marcela Acuña de la casa del clan Sena al día siguiente del asesinato de Cecilia, y también dio positiva la sangre que se encontró en la parrilla de una cama que también estaba en la casa de la familia Sena, hasta que el 3 de junio Marcela Acuña le dio la orden a Fabiana González, a su mano derecha, que sacara esos muebles de la propiedad y los llevara con un fletero amigo, el nombre se conoce, hasta la casa de una joven embarazada que vivía en el barrio Emerenciano Sena. De ahí los rescataron los peritos. Ahí están viendo en pantalla estos muebles. ¿Cuál es la primera conclusión que se saca de esto? Hay una confirmación científica de que el crimen ocurrió en la casa de la familia Sena. Ya el abogado defensor no puede decir más. Bueno, quizás Cecilia porque el anda abogado dando vueltas por defensor en algún un lado. momento decía, si no hay cuerpo, Sí. no hay crimen. Ricardo Zuna, recordemos No hay sangre. el nombre porque fue una defensa muy canalla la que hizo, que era la de poner en duda si Cecilia quizás no se había ido a algún lugar cercano al Chaco o no tanto y estaba escondida. Bueno, hoy la pericia técnica dijo, la mataron ahí adentro. La duda que queda y que podríamos profundizar también es, ¿esta sangre corresponde al momento del crimen nada más o hubo además un desmembramiento del cuerpo adentro Bien. de la casa? Lo planteo por lo siguiente y Por el no volumen con de un la ánimo sangre. escabroso, sino para saber la magnitud que pudo haber tenido lo que ocurrió adentro de esa casa, que según Marcela Acuña, ella no vio y no se enteró más que haber visto Claro. un bulto, y que según Emerenciano Sena ocurrió mientras él dormía la siesta. Por eso es tan importante empezar a reconstruir qué pasó exactamente, además del asesinato de Cecilia dentro de esa casa. Bien, está Fernando Burlando, es el abogado de la mamá de Cecilia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás, Fernando? Bueno, vamos a recuperar
el contacto con el abogado de la mamá de Cecilia. Va a ser importante tener la mirada de Burlando, a ver cuánto modifica, acelera o qué, Diego, lo que estamos en qué viendo, modifica la investigación. Estamos viendo cómo se levantaban los rastros de los muebles donde apareció sangre. Esas mesas de luz estaban en la casa de la familia Sena y fueron trasladadas después del crimen a la otra casa. Déjame preguntarte algo, Rolo. ¿Estas manchas de sangre son las que la policía provincial no había visto y fueron fuerzas nacionales y dijeron, che, pero mirá estas manchas acá? Y Así que es. es una gran pregunta si no las vieron, si las omitieron, si fue torpeza o fue algo doloso, es decir, a propósito, no decir nada de esas manchas. Los fiscales no lo quieren decir abiertamente. Cuando vos les preguntás, dicen, bueno, no fueron con orden de ir a buscar eso los policías chaqueños, pero lo cierto es que todo esto apareció a partir del trabajo de Gendarmería y de peritos dependientes directamente del Poder Judicial. Esto es importante porque es prueba que se podría haber obtenido mucho antes, que podría haber orientado la investigación mucho antes, pero que demoró al ritmo de lo que marcaba la política, de alguna manera, que necesitaba que llegaran las elecciones, las PASO, antes de que se conocieran estos resultados. A ver si podemos ahora comunicarnos con Fernando Burlando. A ver, Fernando. Buenas noches, ¿cómo están? Mil disculpas. No, ¿qué implica este hallazgo, esta confirmación? Bueno, ya estamos en el terreno de las concreciones realmente, ¿no? Es muy importante para la investigación. Nosotros esta información, si bien teníamos algún tipo de adelanto, la recibimos desde el punto de vista técnico exclusivamente con alegría. Sé que esto no fue lo mismo que le provocó la información y la comunicación a Gloria, pero bueno, en una investigación que había arrancado con mucha desorientación, esto habla de que estamos en el buen camino, que no tengo dudas de que ya con lo que hay podemos llegar al debate, al juicio por jurados y conseguir una sentencia condenatoria, ¿no?, para los acusados. Es un dato relevante, sin perjuicio de que entiendo los restos óseos hallados y secuestrados después del cotejo también van a dar un resultado similar. ¿Qué cuenta la confirmación de que estas manchas de sangre son de Cecilia en función de la escena y de la madre diciendo que ella no fue y del padre que estaba supuestamente durmiendo la siesta? ¿Aporta algún elemento de qué pasó en esa escena? Sí, concreto, categórico. ¿Qué? Yo puedo definirlo como categórico. Mirá, el presunto tejido hemático hallado oportunamente, hoy podemos decir tejido hemático y perteneciente a Cecilia, porque hay una coincidencia del 99,99% precisamente con el ADN de su hermana, de Ángela, ¿no?, que es donde hay una absoluta coincidencia. Habla, en principio, que tal como sospechábamos, fue asesinada en la habitación número 3, en la habitación precisamente de la casa de Merenciano Sena. No fue asesinada en otro lugar diferente, ni en el ámbito de poder o la esfera de poder solamente de César. Cecilia fue llevada a esta casa, propiedad de Merenciano y de Marcela Acuña. A veces se preguntaban por qué están vinculados a este asesinato calificado. Bueno, precisamente por eso, porque la asesinaron no en los dominios personales de César, sino en los dominios de impunidad de Merenciano y de su mujer. En la habitación, luego de pasar el luminol en el segundo allanamiento, se detectó precisamente la presencia de sangre de Cecilia. No solamente en la habitación, sino también, como bien dijo Rolando, en un respaldo de una cama que habían tratado, obviamente, de eliminar, obviamente eludiendo la investigación y obstaculizando la investigación, y también en los restos del colchón de la cama, donde se secuestraron precisamente dos partes, dos muestras que dan obviamente este mismo resultado. Estamos hablando de que el asesinato se generó en esta casa, en una franja horaria donde solamente estaban presentes el clan Sena, tanto hijo como madre y padre.
madre participó activamente del engaño que le hicieron a Cecilia. Ayer en la declaración precisamente de la persona que la apoyaba psicológicamente, esta licenciada en psicología aclaró claramente y categóricamente que quien propuso ese viaje inexistente, esa escenografía para precisamente quitarle la vida, había sido Marcela Acuña, no solamente César. Entonces creo que desde mi punto de vista todo cierra y los va comprometiendo cada día mucho más allá de que con lo que tenemos ya es suficiente. Rolo. Doctor, en base a su vasta experiencia en investigaciones criminales, con estas nuevas pruebas que se suman al expediente, ¿cómo cree usted que ocurrió el asesinato de Cecilia? Porque en un primer momento se había especulado, a partir de lo que había hecho la policía chaqueña, que decían no hay sangre en la escena del crimen, tuvo que haber sido un crimen sin derramamiento justamente de sangre. Se hablaba de la posibilidad de que la hubieran estrangulado a Cecilia y que ella se hubiera defendido arañando a César Sena, que supuestamente la estrangulaba por detrás. Pero ahora aparece la sangre, concretamente, en la habitación, en la cama. ¿Qué cree usted que ocurrió? ¿Cómo fue el asesinato en sí mismo de Cecilia? Yo creo que fue toda una gran emboscada, Rolando. Fue una gran emboscada donde el engaño que sufre Cecilia para llevarla a esta unidad de impunidad que tenía en Losena fue muy clara. Fue una mentira que solamente podía estar en cabeza de Cecilia, y de hecho las pruebas así lo dicen, sin perjuicio de que ella relató y comentó a su entorno cercano que iba a cambiar de vida, que iba a tener una mejor vida y que tenía una propuesta en el sur que realmente la entusiasmaba. La propuesta en realidad tenía que ver con esto, con llevarla a arrebatarle su vida. Cuando llega precisamente luego de una pelea con César Sena, tenemos un cuadro psicológico que es muy difícil de comprender. Es muy difícil comprender para nosotros, que es una relación muy tormentosa de madre e hijo, y de madre también en este caso con Cecilia, claro, donde las pautas de normalidad no existen en esa relación. Reitero, yo siempre pongo el ejemplo. Una madre que obligó al hijo, luego de 2 días de casado, a que pida el divorcio. Una madre que obliga a esta situación y peor, un hijo que obedece, una persona adulta que obedece este mandato de la madre. Frente a esta situación, obviamente Cecilia no era bien recibida en esta familia. Se la lleva a este lugar, había sido víctima ya de algunos episodios de violencia, tal vez no pudo refrescar claramente la licenciada en psicología todos los episodios, solamente reflejó uno solo, anterior al homicidio, pero nosotros tenemos data de otras situaciones de estas mismas características a través de otro tipo de prueba. La cuestión es que llega al lugar, en ese lugar se la castiga brutalmente, un castigo donde participaron absolutamente los 3 miembros de la familia. Nadie quedó afuera, son las únicas personas presentes que estuvieron precisamente en esa franja horaria entre las 12:15 y las 13:01, si mal no recuerdo. Fernando. Y ahí, luego sí. de semejante golpiza y ataque mortal, luego ahí empiezan... ¿Quién hizo eso? ¿César o la madre también y el padre también? Fernando, ¿cómo? Eso lo llevó adelante y es un poco lo que te preguntaba Rolo. ¿César, el hijo solo y la madre también participaba o el padre? El ataque físico estaban final. en ese lugar. Sí. Los 3 estaban en ese lugar. El episodio es de mucha violencia. Nadie pudo haber estado en ese lugar sin percatarse lo que estaba pasando. Por supuesto. Es más, al extremo de haberla asesinado, dejarla en una frazada y seguir haciendo su vida con absoluta normalidad. Estamos hablando de ese tipo de psicologías. Clarísimo. No son psicologías nada es normal en lo que ha pasado en el seno de esa familia, ¿no? Bien, Fernando, muchas gracias por haber conversado con nosotros hoy. Por favor, un placer, buenas noches a todos. Bien.
Rolo. Diego, esta prueba completa también un punto clave de la investigación, que la confesión de Gustavo Obregón, la mano derecha de Emerenciano Sena, el hombre que se ocupaba de los trabajos sucios, es absolutamente cierta, porque Gustavo Obregón había marcado esa habitación, la número 3, como el lugar donde él se encontró con el cuerpo que le habían ordenado que ayudara a sacar de la casa. Por eso digo, esta prueba viene a confirmar también ese extremo de lo que declaró este hombre, con lo cual todo tiene credibilidad y todo indica que los huesos que se encontraron en el lugar que marcó Gustavo Obregón son los de Cecilia. Solo falta, para cerrar todo esto, tener bien claro cuál fue el móvil y cómo fue la mecánica del crimen en sí misma. Esto que describía burlando de una golpiza feroz contra Cecilia que provocó un derramamiento de sangre, bueno, todavía eso los investigadores quieren terminar de cerrarlo para completar el cuadro. Para determinar el rol de cada Rolando, Exactamente. una pregunta, porque esto es un femicidio, pero es más que un femicidio. Esto no es un femicidio en realidad, claro. técnicamente. Ok. Con el cuadro que tienen los fiscales hoy. ¿Por qué digo esto? No la mataron a Cecilia por ser mujer, no la mataron por odio de género. La mataron porque era un obstáculo para el clan Sena y sus planes políticos y económicos. A eso iba justamente. ¿Hay algún tipo de investigación con respecto al clan Sena, a la cantidad enorme de dinero que recibió del Estado? Sí, hay una investigación abierta por lavado de dinero donde se está tratando de seguir la ruta exacta de los montos que tenían acreditados los Sena, para qué se usaban y quién se los daba. Quizás de ahí surja también el móvil de este asesinato tremendo. Muy bien, vamos a hacer una tanda. El momento de los clics de campaña con Pablo de León. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, vamos a repasar. Hola, ¿qué tal? Haceme así como Cristina. Hola, ¿qué tal? No, Hola, hace 2 horas que están juntos. Sí, no sé. Bueno, pero hace rato que no hablo. Entonces, vamos a repasar los clics de campaña. Primero, la pelea entre dos pesos pesados. Gerardo versus Aníbal, fíjate. Ahí está, como disparando está Aníbal. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, el tema Jujuy lo contábamos antes, no es nada para divertirse. Pero Morales salió, tras la muerte de esta turista en un corte de ruta, a decirle: Aníbal es un piquetero más, le dijo. Y de paso le tiró con todo, dice que el oficialismo claramente está atrás de las protestas. Vimos allí a militantes kirchneristas. Fijémonos esto, señor director, cuando usted guste. Declaraciones que tenemos que ver. Aníbal es un piquetero más. Ahí está. Como dijo el mismo Pablo de León. Que Massa es virtualmente presidente porque Fernández está en una estratosfera. Bueno, casi citando a Carlos Saúl Menem, en algunos tiempos que hablaba de la estratosfera. Así dice Gerardo Morales, que le puso picante al cruce contra Aníbal. Entre paréntesis, no terminó lo de Jujuy. Claro que no. No, claro. Mientras otras noticias se fueron acumulando sobre el archivero, en Jujuy la siguen pasando mal, ¿eh? Sí. La ruta sigue cortada. Sigue cortado. Y Miriam Bregman y la campaña de la izquierda es con Jujuy, ¿eh? Dicen, si querés más de lo que hicimos en Jujuy, votanos. Exactamente. Exactamente. Y el problema lo tienen los jujeños y los que trabajan con el turismo, que están realmente. ¿Cómo lo piensan resolver eso? ¿Cuándo y cómo? Hasta el 13 de agosto lo van a querer tener agitado, como decía Rolo, la izquierda que lo tiene casi como una. Antes hablaban de Afganistán, ahora hablan de Jujuy. Mientras las fuerzas federales no actúen, eso va a seguir igual. Exactamente. Más clics de campaña. Bueno, otro cruce entre el gobierno, entre el oficialismo y la oposición. Fíjate quién apareció. Si faltaba, vino Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente de Sergio Massa, diciendo que la canción me mata. ¿Sabes por qué los dinosaurios? Porque pueden desaparecer, según Agustín Rossi, que es el vice de Massa. Si no nos hizo desaparecer la dictadura, no nos va a hacer desaparecer la derecha con Milei. Claro. Veamos las declaraciones del candidato a vicepresidente y jefe de gabinete, porque bueno, parece que no están trabajando ni el ministro de Economía, sino que son todos candidatos. No nos hizo desaparecer con 7 años de dictadura, nos va a hacer desaparecer Larreta, Bullrich y Milei. ¿Qué lo lleva a pensar ¿Qué banalización? Nadie los quiere hacer está analizando de esta manera el tema? ¿Qué banalización de todo? Le quieren ganar las elecciones, no hacerlo desaparecer. Sí, pero bueno, pensemos que son todas consignas, Ya eslogans, había dicho Rossi y no importa. en 2017 una frase que era
que Macri era un accidente de la democracia. Ese gobierno era una... Quiere decir que si no gobierna su espacio político, hay algo que está... La sociedad algo que está no está mal. equivocada. Algo democracia. que colapsó el sistema. Es la derecha, es la dictadura, las botas, Falcon Verde, Videla. Vamos. Bueno, igual lo que van a definir qué está, quién no está, es la gente votando. Vamos a el último clic de esta semana. Señor director, cuando usted disponga. A ver. Ah, bueno. No es Alejandra Oliveras, es Patricia Bullrich, que se puso los guantes, porque el larretismo hoy salió a cruzarla otra vez y esta vez fue Silvia Los Penato, diputada nacional, enrolada con Rodríguez Larreta. ¿Qué le dijo, señor director, Los Penato a Patricia Bullrich? No lo tenemos, perfecto, Bien. lo cuento yo. Que la ministra usa la frase todo o nada, que es ahora todo o nada, y que tiene que ver con el vamos por todo, del kirchnerismo, que parangona ese nivel de es todo o nada con el vamos por todo de Cristina en un juego de palabras. Vean cómo se divierte Osvaldo. Más otro plano así, si se puede, Osvaldo Bazán, y vean cómo lo conmueve la frase de Los Penato. Me conmueve Pablo. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, no importa eso. ¿Quieren decirse algo privado? Le dice que se parece a Mandale un DM. Cristina. ¿No le mandás un Si DM? es privado, ¿por qué te lo voy a decir ahora? Bueno, mandale un DM. Mándense DMs entre ustedes. Muy Lo bien. hacemos. Teléfono. Tenés vos un DM. ¡Aló! Bueno, hola Diego. ¿Cómo andás? Me estaba riendo con usted. Ay, ¿Con o de? el candidato que nos perdimos. Escuchate este título que se me ocurrió hoy para una obra. No seré jefe de gobierno, pero igual pegué tongo. Sí. No, todavía No no. seré Para Mar feliz, del pero Plata. tengo marido. Sí, gran éxito de Linda Pérez. Hicieron una Yo hice función en el una obra ND parodia. Ateneo, cuando fueron con Sí. Scioli, que se llenaron Sí, el sí, ND sí. Ateneo. Iban a- Sí. y de ninguna manera a Scioli lo iban a bajar. Y Bueno. estuvo ahí Nito Artaza también. ¿Por qué no candidato- llevamos solo una vuelta más al teatro? Imagínatelo No, a De gracias. León con un traje dorado. El Aquadance con Bazán. Con Preparadísimo. Zunga de leopardo, Zunga Sí, leopardo. Lucía Salina con esa sonrisa corta entrada, ¿eh? La Corta, vos gente le se va a sabe. volver loca. Total. Nito sabe. del tema. Sí, y si no, seguimos viviendo la política, que siempre es lo más redituable. Sí, ese espectáculo Mejor curro. no para nunca, siempre Bueno, tiene. yo me había ilusionado con Scioli presidente, pero no pudo ser porque política, viste que sí. Y eso que hizo la imitación de Carlos, todo. ¿Qué se ríe? Puso todo. Porque hizo en la presentación ¿Se del acuerda? ND, Claro. Nito Sí. imitó a Carlos Saúl. Todo hizo. Claro. Dejó Sí, todo, Nito, pero usted. por Dios, más que Ahí un está. presidente, soy una atracción turística, ¿eh? Señor. Qué bien le sale. Y con No eso, por alcanzó. favor. Esas naves espaciales se van a remontar a la atmósfera, de ahí en más la estratosfera, de tal forma que en 1 hora y media estaremos en Corea, Japón o en cualquier parte del mundo. Da igual. Igual, es de las mejores imitaciones de Nito. Sí. Síganme, no los voy a defraudar. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Igual, no ¿Y le- ahora qué viene, Nito, que no Y hay? ahora, claro. Y no sé, en política, si sos vivo, siempre caes parado. De hecho, ya Martín Lustó me dijo que si gana puedo sumarme a su equipo. Voy a manejar todo lo que sea calle corriente. Bueno, ojo con los chistes, Ojo Sí, con los no, chistes, porque no, Lustó hay que tener está con cuidado el paladar ahora, sí. negro con los chistes. Ojo. Sí. Bueno, pero conmigo hay estabilidad política. Vuelven las obras maestras como Titanic, Danza con Cobo. Esos grandes Qué títulos, grandes sí. títulos. No Es seré cierto. feliz, pero lo tengo a debido. Una que podría ser muy actual ahora, el fondo puede esperar. Esa, más con buena juego de esa. palabras, hay otra. buena. ¡Qué lindo! ¡Cuánta claro. alegría! La gente va a seguir cobrando sueldo $200, pero al menos se van a matar de la risa. Igual no pegó, Nito, no pegaste Bueno. una. Candidato Sí. de Scioli bajaron la Bueno. lista. Impugnación de Jorge Macri es candidato. Este año, la verdad, no pegaste una. Levantaron las me dos embocaron obras. de León. Me Levantaron embocaron de León. las dos obras. Es cierto. Bueno, Nito, Eso me hace seguramente. acordar ese correntino A ver. que le A dice, ver. hey Rubén, ¿cómo va tu vida sexual? Y como la Coca-Cola, primero normal, después light, ahora cero. Y está muy bien. Está bien, Está bien con altura. Gracias, Nito. Ahí está, muy bien. Bueno, Está bien.
¿Estamos? ¿Seguimos? No, ya está. No, ya está. Estoy medio sordo. No, Ay, está muy bien. no, tenía otro para el final. A ver, Bueno. A ver. Se ría. Desde luego, le hago otra imitación también. Dale, a ver. Alfonsín. Como ese correntino que le dice. Pobre correntino. Che, Me da risa y lo siempre chiste. los correntinos, siempre Sí, soy de claro. corriente ahí. Che, ¿te venís a una fiestita en casa esta noche? Ay, ¿cuánta gente habrá? Y si traes a tu señora 3. Qué manera de ir a los argentinos a través del humor. Bueno, no me cancelen. Eso es lindo, eso es lo más Igual no hay lindo, lista eso de es dónde lo más- bajarlo, Nito. Lamentamos Claro. No es más no me pegue, soy Bueno, Jordano, sana, es no me sana, cancele. no lo explique. Sana, no lo explique, Sana. Gracias, Nito. Chau. Ahí está. Bueno, ¿quién está con nosotros? El hombre Bien. que emana alegría. Bueno, qué responsabilidad después de Nito, ¿no? Emanar ahí está. alegría. Bien, ¿Cómo es está? Messi en realidad. Sí. No, estamos hablando de Lionel Messi, que ya aterrizó en Miami, ya fue a comer pastas, ya se saca fotos y está revolucionando esa ciudad. ¿Debuta el domingo o qué es lo que va a hacer? No, el domingo lo presentan. Lo presentan. El domingo se está armando un fiestón, escala espectáculo norteamericano, en el estadio de Inter Miami. En ese estadio rosado tan bonito, nos estamos subiendo todos. a Sí, la están vida. todos rosas. Somos todos de Inter El ya. León, todos rosas. Y en ese espectáculo lo van a presentar con números vivos, como Números decimos vivos, qué nosotros, moderno. que tenemos 78. Variedades. Sí, Un variedades. cantante de tango dice que va a haber un cantante de No, tango. no lo sé. Típica y jazz. Sí. Yo escuché nombres desde Bad Bunny hasta Maluma, pero... Sí, es Messi, chicos. Pero algún argentino debería haber, Guti. Sí, bueno, estuvo comiendo con Diego Torres. Diego Torres. No sé si estará. Está allá, qué sé claro. yo. La verdad no tengo esa información todavía, pero sí va a ser un fiestón total porque están presentando al hombre que para ellos va a decretar un antes y un después en la Liga Norteamericana. Bien. Ahí está. ¿Y cuándo va a jugar concretamente? La fecha en donde él podría jugar es el 21, que es el viernes, si no me Hay dan un mal partido de- contra Cruz Azul Claro, de es, México. porque ahora se interrumpe el campeonato. No voy a decir Major League Soccer, no, vamos al llano. A Criollala. Efectivamente. Se suspende temporalmente el campeonato, se interrumpe y empieza otro campeonato que lo juegan, es una copa en realidad, porque son partidos a eliminación después de una primera etapa, los equipos de México y los de Estados Unidos. Por eso es Inter Cruz Azul, que es un equipo mexicano. ¿Qué tal es el Cruz Azul? Porque eran equipos fuertes. Y jugó una final de la Liga Libertadores con Boca. Claro, que ganó Le Boca por ganamos. penales en la cancha de Boca. No son tan poderosos como en otro tiempo y de hecho se nota en los torneos continentales que juegan. La selección mexicana no viene haciendo grandes papeles en Copa del Mundo, pero bueno, Nobleza Oliva van a jugar este domingo la final de la Copa de Oro, que es la Copa América de ellos, donde juegan todos los equipos de América del Norte y del Caribe contra Panamá. Se suponía que se iba a dar un Estados Unidos-México el domingo. Estados Unidos perdió contra Panamá la semi y en ese medio tiempo, simultáneamente, para un rating infinito se iba a presentar a Messi. Ahora no sé si eso se va a hacer porque Estados Unidos no va a estar en esa fiesta. Claro. Pongo el dedo de esta forma, porque está Nico Singer. Cuando hago así, está en Miami. Ahí está Nico Singer. ¿Quién pudiera? ¿eh? Qué bien, Nico. Eso me promete. ¿Está Nico Singer? ¿Cómo les va? Nico siempre está. Mirá la Mirá la sonrisa, manito. mirá la Claro que sí. sonrisa. Posición en el Aunque hombre no que lo veamos. ya está. Estás copeteado. Estás copeteado. ¡No! Eso es una denuncia, ¿no? Esto es no, es una denuncia. Esto es producto de la alegría de estar acá, de estar en este lugar, de este Y en lugar remerita, que claro. lógicamente Calor. vibra y respira. Pero calor intenso, y a esta hora tenemos una hora menos con respecto a la Argentina y Buenos Aires. Y esto es por lo que se está viviendo acá, por esta vibra tan particular que es la llegada de Lionel Messi. ¿Saben dónde estoy? ¿En dónde? En uno Abrí de el los plano lugares y- que... A ver. En el restaurante donde Mirá. estuvo. Bien. ¿Qué es el restaurante de Eso, pastas de...? En uno de los... Exactamente. Esto se llama Prima Pasta. Qué Quiero lindo. preguntarles algo, Dieguito y Todo lo que compañía. toca Messi, mirá lo Antes que- de entrar, Sí. exacto, ¿qué prefieren?
Sí. Que entre directamente a algún paseo, hablemos, le mostremos y después vemos los precios, o al revés. O les muestro primero una cartita, vemos los precios. y después veamos los entramos. precios, Nico. Ustedes ¿Para qué deciden. amargarnos? ¿Para con qué queden los precios? Déjame que yo haga el psicodiagnóstico del Mirá, grupo. mirá. Esperate un poquito, Nico. Buti, ¿vos qué querés? Yo quiero Bueno, gozar. vení. No, quiero viajar con Nico, quiero placer. Bien, Mirá. placer. O sea, él para entrar. Listo. ¿Vos? Precios. Precio. Sí. Uno Mirá. sufre, otro goza. Sí. Osvaldo. Comida, obviamente. Bien, 2 gozan, 1 sufre, Playa full. 3 gozan, También, 4 restaurantes. listo, adentro, mesas, entrá. todo. Rolo, pero ya Gente. está. Yo quiero saber cuánto es la dolorosa. Entramos, 4 a nos 2, mostramos. dale. No llegás Listo. igual. Acá, Bueno, ahí tenés un realismo. general. Bueno. Pero esperá, esperá, David, esperá. Ahí está, Esperá, ahí no está. los golpees, esperá, Dale. esperá. Porque el lugar es espectacular, porque el lugar es divino. Y además es el lugar donde estuvo Messi, ¿eh? Ahí En está. Prima Pasta, que es un lugar, esta zona de Miami, se la conoce Salud. como la pequeña Buenos Aires, Little Buenos Aires, por la cantidad. Nos está viendo un servidor, un amigo. ¿Usted, señor, argentino? Sí, ahí comió. Sí, de Buenos Aires. viene el Henry. canje. En Buenos Aires o en Argentina, ¿sos Henry o sos Enrique? Henry, hace muchos Henry años. también, hace mucho. No es algo de acá, no te bautizaron Henry acá. Desde mucho tiempo atrás, sí, de Bueno, chiquito. estamos entrando a Prima Pasta, que es el lugar por excelencia elegido por Leo Messi. Sin lugar a dudas. Vamos, llévame. Vamos, bienvenido. Llévame y le mostramos a todo el pueblo argentino que nos está mirando por Todo Noticias con qué nos vamos a encontrar acá. Henry, por este lugar, por esta entrada por la que entramos nosotros, ¿entró Leo Messi y compañía? Leo Messi, muy tranquilo. ¿A qué hora fue eso? Alrededor de las 9 de la noche. 9 de la noche acá de Miami, o sea, esto 10 de la Vino él Argentina. manejando solito, llegó con su familia, entró por la puerta principal. Gente lo miró, sacó una foto. ¿Lo recibiste vos? Lo recibió la persona encargada de la puerta. Ajá. Y nada, fue derechito para la mesa que estaba preparada. Vos tenés acá una barra, por esta barra no pasó. Por esta barra no pasó. Pasó, saludó, así con la mano, Leo, y saludó, y después siguió para la mesa rápidamente porque había mucha gente. Henry, en esa mesa, además de Leo, ¿quiénes estaban? El papá y la familia. La mamá y la familia. Antonella, Antonella, los chicos. Sí, la verdad que divino. Diego Torres, que después se sumó. Diego se sumó, claro, sí, una mesa muy, muy linda. Un lugar que es reservado, ahora está ocupado por supuesto, no vamos a molestar en ese lugar. ¿Qué comió Messi? Messi ¿Qué comió pidió? pastas. Ellos son amantes de la pasta que vienen, bueno, todas las pastas de acá son deliciosas y le encanta comer a todos los chicos, todos probaron pastas. Todo pasta. Hubo una entrada, hubo simplemente un plato principal, hubo postre. Picaron una entradita rica también y después fueron directo al plato principal. ¿Cuánto tiempo duró toda la cena? Y alrededor de 2 horas aproximadamente, estuvieron muy relajados, distendidos. El ambiente se prestó para que pudieran disfrutar de una velada maravillosa, realmente maravillosa. ¿Se acompaña con vino? Pregunta, ¿vino, agua mineral? Yo creo Que traiga, por favor. ¿Se acompaña con vino, agua mineral, un champucito? Sí, creo, no tengo información exacta, pero sí, tomaron creo que agua mineral, sodas. Está encubriendo. Este señor está encubriendo. No, que se entrenó al otro día. No hubo Messi. alcohol. No sé si alguien quiso convidarles o algo así, pero no, creo que no. Bien. ¿Canjealosi? ¿Eh? ¿Pagamos? Ellos sí. siempre, como todos los clientes que vienen a Prima Pasta, siempre pasan un buen momento. Le está avisando a Nico también. Y todos disfrutamos de la compañía de Leo, como de todos los clientes que vienen acá. Pero bueno, Leo, en este momento tan lindo. Digo, a ver, porque no lo digo con una falta de respeto. A lo mejor el lugar dice, che, está Messi, una cortesía de la casa. Siempre Messi siempre paga. Todos los que vienen. Incluyendo propina. Incluyendo propina, siempre. Propina generosa de Leo. Siempre. Bien, mirá lo que, Dieguito, te quiero mostrar. Este es un lugar muy concurrido también por famosos. Y mirá lo que tenés ahí, que es el recuerdo justamente del dueño de casa, el dueño de este lugar, argentino él. Hoy no está porque es su cumpleaños. Ángel Di María, Leo más chiquitito, supo estar, mirá esa foto, David. Diego Maradona, Manu Ginóbili, gente del mundo del deporte y de otros mundos, de otros rubros, por supuesto, que han estado en este lugar. Cerati, Un mirá, ya lugar está tu foto, muy Nico. agradable. Falta la de Nico Singer ahora. No, pero yo no represento absolutamente nada para la calidad y la enormidad de la gente que ha pasado por este lugar. Mirá, David, mesitas, todo lleno. Mira, un señor me está sacando una fotito, David. Esa, pedile la foto, Nico, y que la suban ahí. Pero, ahí está. Pero usted me reconoce. Sí, por supuesto. ¿Sí? Somos hinchas de Messi. Bueno, me están pidiendo desde el piso que suban esta fotito acá.
Sí, también. ¿Algo? ¿Vale la pena? Vale la pena. Vamos todavía. Gracias. Acá estuvo Messi, ¿eh? Sí, anoche. Por eso vinimos hoy. Bueno, a ver, era ayer el tema. Pero igual, estás vos, está la cámara. Muy bien. Gracias. Nico, Bueno, ¿cuánto? Decinos la estamos, dolorosa, sí. la cuenta, porque estamos viendo todo. No queremos saber. No vas a llegar, Rolando. Pare, Vení. sufrir. Rolando le Vení. dice, lo reta. Entonces, Dejá disfrutar primero. ahora fue el disfrute, ¿sí? Sí. ¿Quieren ir a la parte exterior? Y dale, Nico. Vamos al otro. Bueno, Rolo. Ahí va, Vení. Guti. Mirá ¿Vas sacando Guti, la vos tarjetita, también. Rolo? Dale, la tengo acá, dólar Dale, Qatar. dale. Tengo- La dorada, dólar Yo sacá. quiero saber La en música. esa mesa, ¿quién es el que paga? ¿Quién es el que paga en Invito esa yo, mesa? que soy el... Invita a Buti. Buti, Nico. mirá, mejor. qué bien, Bueno, Buti. A pará. ver. Arrancame por acá, David. De entrada, ¿qué podemos pedir? Entradas. Unos zucchini fritos 15,95. Bien. Bien, bien. ¿Sí? Sí. Bien. Un pulpo Uno a la para todos. toscana 22,95. Empieza a ponerse salado. ¿Eh? Es la entrada esto. Bien, Sí. 11.000 Una- pesos, 11.000 Claro, entrada. pesos. Es un pulpo, claro. Sigan. Una burrata italiana 24,95. Uy, con lo rica que es. Vamos a las 25 pastas. dólares. Vamos a la Sí. pasta. Vamos a la 12.000 pesos. Pidan Vamos para compartir, a las por pastas. favor. Dame Mirá, que yo voy traduciendo a pesos. Para dale. compartir, vamos con un pene vodka Sí. 20 19,95. dólares. Bien, ¿Sí? bien. Bien. ¿La lasaña ¿Querés cuánto unos estaba? espaguetis? Lucas, 9.20. Lasaña, ¿está lasaña? Sí, Ah, lasaña lasaña con boloñesa, cómo no, 21,95. 21,95. 11.000, todos platos de 10.000, Si 12.000 quieren- pesos. Te digo que Bien, vas si a quieren ir a desayunar por acá. Postre. alguna carne, A ver. Sí, dale, un steak. una carne, un Y ahí pollo al se limón, complica. 23,95. No, mira. Bueno, yo quiero decir pollo que al para un limón. precio Sí. en dólares, en un lugar del... Y el bien postre. No, en un lugar muy bueno de Buenos Aires. Más no, caro, No más eso, caro. No, pero... 11.500, Se rima, vale, te diría, entre el doble y el Sí. triple según el lugar que comas. Entonces, Bueno, pero es un lugar al que va Messi. Salvo el restaurante, hay restaurantes buenos que valen lo mismo que acá. eso, que ¿cómo valen ese? Lo mismo que ahí. Yo te digo, con esa lista de precios me animo a decirte que Messi el día que fue a comer en Buenos Aires pagó más caro. Sí, claro, tal cual. Yo te, Al lugar que No fue a tenga comer en ninguna Buenos duda. Aires, Messi pagó más caro que ahí. a ver, Es verdad. un postre. Y les voy a mostrar algo más. Un datito. ¿Sabes Sí. que no aparecen ahí los postres? Un datito. Estamos en el estacionamiento. A ver los coches. Es el estacionamiento del lugar. Va pata la gente, ¿no? A ver, mostrar. Claro. Sí. Ese llegó Mira. caminando, mirá. Sí. Tranquilitos. Tranquilo. No. Sí, tienen muchos problemas. Pero ustedes saben que en un determinado momento Messi salió junto con su familia por una puerta trasera. Sí. ¿Sí? Que había hinchas que pudieron sacarse fotos, alguno como un chico Juanpi Mendocino que le dio un beso. Esta fue la puerta. Esta fue la puerta del estacionamiento. Esa era la clave, ¿Por dónde Nico, esperar salieron? ahí atrás. Claro. Exactamente. La clave era venirse al estacionamiento y mostrar esta puertita. Por esta puertita, pasillito interno, Sí. la salidita, foto A ver, y tira. recuerdo. Tira, a ver. No, a ver está si todavía está cerrado. en el momento relax de Está los cerrado. hermosos. No. Es un escándalo. Lugar interno, lleva la cocina, por las dudas no me quiero meter. No, Están no, los no. laburantes Mirá, ahí. ahí está el Ahí te vienen a sacar. Abre y Mirá. mire. Ahí está, mirá. Bueno, está bien. Lo Mirá, sacan por la poquitito, cocina. así. Mirá. Ahí está. Ahí está. A No, lo no. sumo ahí pide está. disculpas. Salió, fue ahí a está saludar cuando a la están gente que saliendo. cocina. Ahí estamos viendo el video, Nico, del Messi momento de la saludó- salida de Messi claro, por esa saludó a puerta. la gente que cocina. Ahí está. Y ahí estaban las Ahí está. selfies, Ahí lo los veíamos. autógrafos, una camiseta firmada. Bueno, esta ¿Vos fue la viste noche ya, especial. Nico, digamos, en algún lugar, Sí. gente con la famosa camiseta rosa esta? ¿O todavía eso está frío? Sí. Porque- Ah, No, sí, con la camiseta del Inter Miami a full. Sobre todo los argentinos. Lo que más notás en las calles, la camiseta rosa, de gente que inclusive te dice, la verdad, posta, tengo la rosa por Messi. No es que antes eran hinchas del Inter Miami, Claro. pero ahora con la presencia de Messi Sí, se la ponen por para todos lados. coleccionar es Es algo linda. que vos Sí. ya lo Claro, ya lo notás en la Argentina. Imagínate acá, los que Nico, están en este lugar. me gusta verte tan contento. Te veo muy contento. Nico a en mí Miami, también. el uno para el otro. Te queda A mí bien también. Miami. Nos llevamos muy bien. Miami. Muy Y te
¿Te quedás? Sí, Yo me quedo acá en Nico, Constitución. gracias. Vamos a hacer una tanda. Gracias, Nico. placer. Espectacular. Bien, tanda, Un por placer. favor. Estamos con Buti, que padece en su propia humanidad a Nico Singer hablando de Messi en Miami y él habla de Messi en Buenos Aires. No, lo disfruto. Disfruto de su alegría y envidio el calorcito. Eso. Sí, el tropicalismo. todos. Sí. Las palmeras. No, yo veo las salidas de día de diferentes colegas con la playa atrás. Uf, Y es tan ¿quién tentador. pudiera? Así que a seguir acá en estos días polares que tenemos por delante con la mejor actitud. Aparte, el hecho de que Messi está allá hace que en cualquier momento tengas que viajar allá. Bueno, Buti. tengo que actualizar Ya te va la a visa. tocar. Primero, Te bancamos, aunque alguien lo decidiera, no podría ingresar en este momento a los por Estados eso. Unidos. Está cancelado, qué Buti. fiado. por No, cancelado? simplemente se me venció la de trabajo. Pero Buti, año no que es tan viene fácil. Copa América. Enfocate así. Año que viene Copa tengo América. tengo que atacar a la visa. Focalizate así. Primero ¿Qué más? visa, después vemos. ¿Qué más debemos saber de Messi Miami? ¿Firmó ya, Buti? Porque eso No, una duda pero es hoy. un El detalle. contrato. No llegó hoy a hacerlo, será mañana. Está comiendo, está Debe paseando. estar comiendo pasta con Nico Singer. Y después sí, ya empezarán a verlo con la camiseta, con el uniforme, entrenamiento y demás. Por ahora no se lo muestra así por una cuestión lógica y elemental de derecho de imagen. No está firmado el vínculo, no ven a Messi con la ropa del Inter de Miami. ¿Me decís quién va a jugar al lado de Messi? Que empiecen a mirar a fulano. ¿A quién hay que mirar de ese Bueno, equipo, además? lo que será la conferencia de prensa del lunes también se va a presentar a Sergio Busquets, el histórico volante central del Barcelona de la última década. ¿Qué edad tiene ahora? Y está en sus 35 también, Sergio. Año grande, ¿no? Sí, año más, año menos. Jordi Alba también va a jugar, que es otro de los grandes laderos de Messi en tiempos de Barcelona, que va a llegar tal vez un poquito después porque está por ser papá. 34 tiene Busquets. 34. Y está por ofertar formalmente Inter de Miami por un jugador argentino. ¡Apa! ¡Epa! Que está... ¿Nico Singer? No, ese no Déjenlo puede. amacarse un poco y generar suspenso. No puede pagarlo a Nico. No, el futbolista que quiere el Inter de Miami por una cuestión de edad y proyección es Facundo Farías, de Colón de Santa Fe, a quienes muchos señalan como un jugador que, como Tevez en sus inicios, tenía muchísima habilidad, fuerza física y valentía para jugar. Lo quiso Boca, ¿no? A Farías. Sí, lo quiso Boca antes de que se lastimara. Estuvo casi un año sin jugar por una rotura de ligamento. Ya ha vuelto absolutamente recuperado. Y es el jugador que quiere Martino ¿Y de para 1 a reforzar. 10 cuánto de hecho está ese? No está gestión? hecho todavía porque Colón primero pidió el total de la cláusula de rescisión, que es un montón de dinero. Están negociando un número razonable para el equipo argentino. Se quedaron secos después de comprar a Messi. Bien. En general, no es que están secos, tienen topes salariales y Claro. diferentes límites. sí, De hecho, fair el play. contrato de Messi es uno de los 3 liberados para pagar lo que quieran. Bien, y por último, medio A ver. párrafo por el tiempo nomás. ¿River va a salir campeón? ¿Puede Pará. salir campeón? Sí, Ay, sí. hay que Pablo decirlo. León, No, perdona, ay, qué susto. Sí, De bueno, León. River va a salir campeón, no sé en qué momento. Lleva 9 de ventaja cuando quedan 9 por jugarse. De hecho, hasta Talleres ni siquiera va a poner a todos sus titulares este viernes contra Huracán. Eso no garantiza nada, ni para Huracán ni para Talleres. Pero para ser bien concreto, en caso de que Talleres no gane este viernes, River sin jugar ya será el campeón Nos del quieren fútbol mufar, argentino. nos Muy quieren bien. mufar, No, no pasa esa nada. es. Señores, ha terminado el tiempo del debate futbolístico. Hemos cerrado nuestro programa ahora, Verdad, Consecuencia. Hasta el domingo.